todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bueno, este trabajo se enmarca en una investigación más amplia, que es de investigación doctoral, cuyo objetivo general se propone analizar las formas de confrontación política estatal que se desplegaron contra las clases subalternas en la ciudad de Mar del Plata en el periodo 1997-2002, cuyo referente empírico es lo que se conoce como la criminalización de la protesta social. En este marco, en este trabajo, lo que presento es el diseño metodológico para abordar el momento, la etapa cuantitativa del problema. Este momento cuantitativo apunta a problematizar cuestiones tales como qué formas asumió la criminalización estatal de la protesta en el ámbito local, cuáles fueron las características de cada una de estas formas, con qué frecuencia se desplegaron, cómo variaron en relación a los cambios institucionales y gubernamentales del periodo, qué tipo de agentes y de agencias estatales las desplegaron y contra qué tipo de sujetos y qué tipo de demandas, contra cuáles no, cómo se relacionan las diversas formas de criminalización en diferentes tipos de conflicto, entre otras preguntas. En la ponencia, en un primer momento, presento un poco la historia cuantitativa para traer acá algunas definiciones básicas. Problematizar cuantitativamente un tema de estudio no tiene que ver con el tema de estudio en sí mismo, es decir, no es que haya temas cuantitativos y temas que no lo sean, sino que tiene que ver con la capacidad de elaborar estos modos cuantitativos de problematizar los temas. De la misma forma, como no hay problemas cuantitativos en sí, tampoco hay fuentes cuantitativas en sí, sino que de lo que se trata es de construir datos cuantitativos con la información que nos proveen diversas fuentes, en el caso de mi investigación, la prensa. Respecto a la finalidad de la técnica de la cuantificación, es importante mencionar que no se busca establecer resultados sobre una muestra para extrapolarlos en un universo total, sino que la intención de la cuantificación tiene que ver con poder observar cambios, observar regularidades, observar tendencias, también con observar la tipicidad o no de los fenómenos que nosotros estamos proponiendo para estudiar. Bueno, las investigaciones previas que cuantifican el conflicto social visto desde el punto de vista de las clases subalternas, del movimiento obrero, de los movimientos sociales, etcétera, coinciden en la utilidad de esta estrategia, ¿no?, de cuantificar el conflicto, porque nos permite identificar actores, formas de organización, tipos de demanda, tipos de organizaciones que en determinado contexto histórico conforman, ¿no?, el mapa común de los tipos de conflictos sociales. Nuestra apuesta, o la apuesta de esta investigación, está en utilizar el mismo recurso, pero para ver el conflicto, por así decirlo, desde arriba, es decir, desde el punto de vista estatal. O sea, hay un amplio consenso acerca de la existencia de repertorios de acción que los grupos sociales subalternos utilizan a la hora de luchar por ampliar o defender sus derechos. Sin embargo, poco se ha problematizado desde un enfoque histórico-cuantitativo acerca de cuáles son los repertorios de acción que las propias agencias estatales despliegan cuando se enfrentan a la protesta social. Entonces, retomando las preguntas del inicio, ¿no?, presentan un conjunto delimitado y definidos de formas de acción, cuál es el repertorio de cada agencia, cómo varían esos repertorios, cuáles son antecedentes, etc. En concreto, lo que proponemos es, y lo que estamos haciendo en este momento, es construir una base de datos que registra de forma estandarizada las formas que asume la confrontación
política estatal cuando se enfrenta a las clases subalternas. Una implicancia teórico-metodológica que se desprende de esta propuesta tiene que ver con que, si bien es cierto que nuestro interés está puesto en las acciones estatales, en la medida en que estas forman parte de una confrontación, de una disputa, no puede obviarse la otra parte de la relación, las acciones de las clases subalternas que la hacen posible. Es por eso que en nuestra base de datos no solo registramos las acciones de las agencias estatales, sino también las acciones que realizan los sujetos que a ellas se enfrentan en sus diferentes luchas, ¿no? Pasando ahora un poco a las definiciones de la estructura de la base de datos, nuestra unidad de registro es decir, aquella que contiene la información a relevar, es cada noticia impresa, publicada por el diario La Capital en las secciones ciudad o policiales policiales tribunales, donde se haga referencia a una o más acciones conflictivas. Las acciones conflictivas son nuestra unidad de análisis, que se definen como aquella acción colectiva llevada a cabo por personificaciones de relaciones políticas, económicas, culturales, sociales y estatales que se dirijan contra alguna expresión del estado de cosas existentes. Esta definición implica la idea de confrontación. Esto es una acción conflictiva, es una acción que busca imponer su voluntad o su interés sobre un otro. Podemos decir que algo es objeto de disputa. El valor de un salario, el estado de una calle, el contenido de una ley, las propias formas de acción. Dicho con otras palabras, una acción conflictiva es una de las partes constitutivas de un encuentro friccional de intereses situacional y relacionalmente opuestos. Bien, por otro lado, las acciones conflictivas singulares, concretas, son las que nosotros tomamos como unidad para catalogar en nuestra base de datos. Sin embargo, raramente un conflicto social se desarrolla en el marco de una sola acción. En general, los conflictos se desarrollan en el marco de conjuntos de acciones encadenadas, no solo porque tenemos mínimamente dos sujetos, que en esta exposición yo lo estoy planteando como clases subalternas, agencias estatales, pero es un poco más complejo, sino porque cada uno de esos sujetos desarrolla más de una acción en el marco de un conflicto. Por eso en la base de datos, aquellas acciones que nosotros encontramos que están relacionadas, ya sea por el tipo de sujeto que las lleva a cabo o por el tipo de demanda que están planteando, las agrupamos en hechos compuestos de conflictos o conflictos a secas, ¿no? Entonces, sintetizando hasta acá, la base está construida a partir del criterio de máxima desagregación de la unidad de análisis, que es la acción conflictiva, pero teniendo en cuenta las acciones de todas las partes que intervienen en el conflicto y registrando las acciones que forman parte de los mismos conflictos. De esta forma, la estructura de la base de datos, ¿qué nos permite hacer a nivel del análisis? ¿No? Nos permite entrar de una forma analítica a la base de datos, entonces nosotros podemos ver las acciones políticas de cualquier agrupamiento social, y por otro lado podemos entrar de una forma sintética a la base, es decir, nos permite observar las relaciones de disputa, es decir, las acciones y sus reacciones, ya sea focalizando en los diferentes tipos de acción, cómo se relacionan, o en el marco de los conflictos concretos, digamos, qué conjunto de acciones hay ahí adentro. Pasando a la base se compone de 7 variables. Una primera variable que es el ID de foto, que en realidad es un nombre identificador del archivo JPG donde tenemos las fotos de las notas. Bueno, también se registra la variable fecha, la variable acción, es decir, el tipo de acción, la forma manifiesta que asume la acción, la variable organización, la variable objetivo, que refiere a la meta que persigue esa acción en relación a un conflicto, la localización en el caso de las acciones que correspondan, la variable hashtag hecho compuesto, que es una variable que trabajamos a partir de palabras clave para poder identificar las acciones que conforman un mismo conflicto, la variable hashtag fecha, que es una variable que se introdujo para no perder la temporalidad de ciertas acciones en el caso de las acciones que duran más de un día. Generalmente las acciones se desarrollan en el marco de un solo día, pero hay acciones que se prolongan en el tiempo, entonces para no perder esa durabilidad de las acciones se incorpora esta variable. Y por último, una variable de resumen y observaciones, donde se hace un resumen de todas las acciones que contiene una nota periodística, además de observaciones, datos de contexto y demás. Bueno, y en esta ponencia termina con un apartado sobre el periódico como fuente histórica.
por un lado, marcando algunas cuestiones de la selección del recorte que hicimos nosotros, espacio temporal. Nuestra fuente es el diario local La Capital, concretamente, como dije, las secciones La Ciudad y Policiales y Tribunales, y relevamos todos los ejemplares publicados desde el 1 de enero de 1997 hasta el 28 de febrero de 2002. La fecha de comienzo fue elegida porque 1997 es el año de la llamada ola de piquetes contra la desocupación, y cuando en la ciudad de Mar del Plata se registra el primer corte de ruta, que es en la ruta 88, que además es el primer corte en la provincia de Buenos Aires. Y la fecha de cierre, el 28 de febrero del 2002, fue elegido porque es el día que Elio Aprile renuncia a la intendencia en el marco de la crisis que comienza en el 97 y antes, y que bueno, en las jornadas de diciembre de 2001, esas jornadas nacionales se expresan acá en Mar del Plata, o podemos pensar una de sus expresiones con la renuncia del intendente, como para darle un cierre, pero bueno, el proyecto está abierto tanto para hacia atrás como hacia adelante en futuras instancias, ¿no? Y después la ponencia finaliza retomando un poco, porque hay una importante producción de críticas y de reflexiones metodológicas acerca de la utilización de la prensa para el estudio del conflicto social. Entonces yo acá en la ponencia retomo dos críticas que entiendo que son las centrales y que hay que, por supuesto, tomar en cuenta. Una crítica tiene que ver con que el diario subestima los conflictos realmente existentes. Que es una crítica válida porque es real. Nosotros no registramos, o en la base yo no registro el conflicto social que aconteció en Mar del Plata, registro solo el que el diario como fuente me informa. Ahora bien, la subestimación del conflicto es inevitable, entendemos, independientemente de la fuente. O sea, la subestimación es un hecho inherente a la producción de los datos en la historia o en cualquier disciplina. Con lo cual puede ser un punto de partida ver la crítica a la subestimación y ver cómo sortearla a partir de la triangulación de fuentes. Hay distintos caminos, pero no puede ser un argumento metodológico que anule la utilización del diario como fuente, como se plantean en algunos trabajos científicos. También lo cierto es que hasta el momento la fuente que mejor permite registrar estandarizadamente el conflicto social es la prensa. No hay otra fuente que la iguala en el registro que se puede hacer. A lo cual también hay que agregar esta cuestión que yo mencionaba al principio, que la cuantificación del conflicto no apunta a conocer magnitudes exactas, sino a poder observar tendencias en el devenir conflictivo. Y otra crítica muy fuerte sobre la subestimación tiene que ver con que en muchos estudios son de carácter nacional, se toman como fuente diarios que se pretenden nacionales, pero que tienen un fuerte sesgo capitalino. Que bueno, en nuestro caso ese no sería un problema porque trabajamos con un diario local sobre lo local, así que... Y la segunda crítica tiene que ver con esta cuestión de que cada diario, en tanto institución, expresa intereses políticos y económicos que repercuten en el qué, en el cómo, en el cuándo se registran los conflictos. Esto es un hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma de sortear este hecho o de controlarlo mínimamente es tomar al diario como una variable independiente que está incidiendo en la construcción de mis datos en la base de datos. Entonces, en el momento de análisis de los datos, yo tengo que tener suficiente conocimiento sobre ese diario para que actúe sobre cómo yo registro el conflicto, pero que yo tenga una conciencia sobre ello. Y después, también para suavizar un poco esta crítica que suele ser muy fuerte, me parece importante mencionar que si bien es cierto que los periódicos pueden tergiversar ciertos acontecimientos, de hecho lo hacen, lo cierto es que por su carácter público y masivo no pueden mentir sobre todo ni todo el tiempo, ¿no es cierto? En este sentido, dos cuestiones. Por un lado, es importante que no limitemos la definición de un periódico a una estructura homogénea, ¿no? Donde solo cuentan los intereses políticos y económicos de los dueños y de los directivos de la empresa, sino que también están los periodistas, están sus trayectorias profesionales que se dan por fuera del diario, es decir, en instituciones de educación, están las relaciones entre los periodistas de diferentes diarios, están los criterios estandarizados de construcción de noticias, están las rutinas de trabajo de los distintos diarios, etcétera, etcétera. Es decir, esta enumeración dibuja un territorio que es que es más complejo que esa típica imagen de los medios de comunicación hegemónicos como el Leviatán
de la información que circula en la sociedad. Por un lado. Y por otro lado, en relación a esta crítica al diario como actor político, la crítica metodológica que trabaja el conflicto social con el diario como fuente señala que en general los diarios, uno puede hacer una distinción en los diarios entre la información dura y información blanda, por poner la oposición, es decir, o sea, hay información dura sobre los conflictos que suelen aparecer en el diario, quién, cuándo, cómo, dónde. Entonces uno puede extraer simplemente esa información para construir la base de datos, y después la información donde sí aparece claramente la posición política, valorativa, moral del diario o del periodista sobre el conflicto determinado, uno la puede relevar para utilizarla como variable independiente o como una anotación para tener en cuenta a la hora de analizar ese conflicto. Bueno, esto era todo, muchas gracias.